lugar de la batalla solo se sentía una inmensa presión, que todo lo que había a su paso temblaba y se destruía por los grandes poderes de los dos guerreros, cuando de un veloz movimiento ya habían lanzado miles de golpes en tan solo unos microsegundos. Por ese lugar solo se empezaron a ver los brutales impactos de los golpes que se iban dando a unas descomunales velocidades que cada uno era brutal. Akame se desplaza a unas grandes velocidades con fuertes golpes o cortes con su espada sagrada. Gyutaru tenía algunas dificultades al intentar esquivar los brutales golpes, pero de una veloz patada fue enviado a enterrarse en el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Rayo centella de mil lamentos, diría Akame cuando lanzó el ataque a una gran velocidad que a su paso solo se generó caos por la brutal técnica. Gyutaru no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que en ese lugar se generó una inmensa explosión que arrasó con todo a su paso. Esta vez creo que me pase, diría Akame, la cual veía el lugar de la explosión sin saber qué había pasado mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldita, deja de jugar a hacer esos ataques tan débiles, ¿no ves que me causan cosquillas?, diría Gyutaru, el cual salía de la explosión sin rasguños su cuerpo al 100%. Como eso no debería ser posible, que estés al máximo después de un ataque como el mío debería ser imposible, diría Akame, la cual veía eso y no entendía nada mientras su expresión fría volvió y se ponía en guardia porque ahora sentía un poder que era mayor al de ella según lo que sentía. Vaya, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedó toda esa arrogancia que tenías? No me hagas reír, ya se acabó, diría Gyutaru, que por estar hablando fue impactado por unos brutales golpes, que salió disparado de nuevo hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué fue lo que decías? ¿Acaso ese golpe fue demasiado?, diría Akame en burla, mientras veía al guerrero. Ella estaba hasta cierto punto jugando con su adversario, pero sabía que él no estaba al máximo poder, y cuando eso pasara estaría más en problemas por lo que sentía. Ese golpe no estuvo nada mal, pero dime, ¿tienes más golpes así o ese era el único que tenías?, diría Gyutaru, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad que a su paso solo se generó un caos por su poder maligno. Akame esquivó la descomunal patada que iba a donde ella, que por unos segundos casi le daba de lleno, y en eso le dejó ir un veloz golpe capaz de destruir todo a su paso, pero se sorprendió por algo que vio en el guerrero con su ojo carmesí. Lluvia emergente arde hasta los confines, diría Gyutaru, el cual hizo una brutal técnica con un poder descomunal que cualquiera que estuviera en su alcance sufriría un gran daño. Bala emperador del rayo fuera eternamente, diría Akame cuando lanzó una bala a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la velocidad absurda de la bala. Imposible, no soy capaz de verla, esto no debería ser así, diría Gyutaru, el cual intentaba ver de dónde vendría el ataque, pero era más complicado por lo que veía, hasta que fue perforado hasta caer de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía. Explosión del rayo, muere para siempre, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero escucho más o menos unas palabras que dijo el guerrero. En eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder y magnitud del ataque, que el caos era descomunal en ese sector de la batalla. Vaya, creo que le gane así de fácil, se vence a una falsa luna, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver el caos que se había generado mientras se disponía a buscar el ki de su padre o hermana, pero las siguientes palabras la dejaron helada por lo que escucho. Veo que mi perra está dispuesta a abandonar una hermosa batalla, o es el miedo que tiene el enfrentarse, diría Gyutaru, el cual apareció con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Imposible, ¿cómo sigues vivo después de recibir tal ataque? Eso técnicamente debería ser imposible, diría Akame, la cual estaba sorprendida por eso. Jaja, ese ataque no fue nada, aparte no conoces todas las técnicas de los demonios, así que no te hagas la sorprendida, que esta batalla está interesante, no puedo morir así de fácil, diría Gyutaru, el cual se había movido a una gran velocidad que la destrucción que había a su paso se aumentó aún más. Akame no fue capaz de ver lo que le dio de lleno el brutal golpe, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Lluvia cortes ascendentes, diría Gyutaru, el cual lanzó miles de cortes con sus armas especiales, y el poder de veneno era grande ya que él tenía muchas técnicas, y las mejores entre las lunas superiores. Akame al ver eso se empezó a mover a unas grandes velocidades, que cada corte que iba a donde ella lo lograba esquivar, pero cada segundo que pasaba se le hacía imposible hacerlo hasta que recibió una descomunal patada, que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Gyutaru ya había liberado los sellos de su poder y había tenido al poder prestado de su hermana, también por eso había cambiado el rol en la batalla.
¿Cómo es esto posible yo siendo afectada por unos simples golpes de un guerrero como él? Esto ni en sus mayores sueños debería ser posible, diría Akame, la cual se ponía de pie, viendo al guerrero. Ella no sabía qué había pasado en tan solo segundos. Bueno, se había visto a través del ojo carmesí el poder que despertó en el guerrero, pero ella pensó que era un poder normal, de cualquiera, pero ella se había equivocado completamente. ¿Qué pasa, Akame? No me digas que ahora no eres capaz de verme de ni tocarme, o qué es lo que pasa, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Jaja, como habías mencionado, si no mal recuerdo, que esto solo comienza, no cantes victoria antes de tiempo, porque la puedes pasar fatal, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Jaja, eso lo quiero ver, a ver si eres capaz de respaldar tus honorables palabras, diría Gyutaro en burla hacia la guerrera. Bien, este guerrero no se me hará una batalla fácil, de todo lo contrario, se me hará la batalla más difícil que habré podido tener, diría Akame, la cual veía al guerrero seria en sus ojos, se veía la determinación de no rendirse y darlo todo hasta morir en batalla. Por más poderoso que sea, ella no muestra ni una pizca de miedo, todo lo contrario, su poder es magnífico, es tan bello que muy pocos logran esa determinación como la de ella, diría Gyutaro, el cual sabía que eso era muy imposible, pero en esa guerrera era diferente. Diosa del rayo, dominio despertado al 50%, arde cuerpo, hasta no más poderes arden mi alma, diría Akame, la cual fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Cada rayo destruye todo lo que había a su paso por el gran poder hasta liberar el 50% del máximo poder de la guerrera. Este poder muy pocas veces en la vida lo he usado y un maldito guerrero de cuarta me hará usarlo de nuevo, eso debe ser un chiste, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero en eso dos guerreras cayeron enfrente de ellas mientras se generó una fuerte explosión. Vaya, Akame, así que aquí estás, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras se ponía a la par de ella. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan mal?, diría Gyutaro, el cual la veía serio. Ahora nos vamos minutos antes de la batalla de Akame y Gyutaro. Vaya niña, eres impresionante, pero dime, ¿acaso tendrás más poder?, diría Rin en burla, ya que el poder de la guerrera era grande y lo cual tenía una duda de ganar, por lo cual buscaba hacerla perder en el aspecto mental. Jaja, que tú creas hasta que estés debajo de mí lo verás y verás mi gran poder, el de la luna superior, diría Daki, la cual se movió a una velocidad descomunal que a su paso dejó un caos por la majestuosa velocidad. Rin fue incapaz de ver la que le dio de lleno el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo, esquivando esta vez el fuerte golpe. Daki impactó el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero cuando lo hizo recibió un brutal golpe a una descomunal velocidad que fue incapaz de ver lo que salió disparada hasta impactar con la pared, que generó una fuerte explosión. Vaya, veo que eres de esas que habla de fuerza, pero cuando se les pone la batalla difícil no son nada más que unas niñas mimadas, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera y lo que había generado con un solo golpe. Maldición, sus golpes son brutales, que no soy a veces de verla, eso no debería ser así, pero bueno, debo esforzarme, el señor confía en mí y mi poder que destruiré a Rin, diría Daki en sus pensamientos cuando detuvo un fuerte golpe que iba a donde ella. Rin se sorprendió por eso, pero cuando reaccionó fue demasiado tarde, que recibió el brutal golpe de lleno que salió disparada hasta impactar unos escombros, pero a una gran velocidad se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Daki no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso solo se iba destruyendo todo por la magnitud de los golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe de ellos hacía sacudir la zona de combate. Por todo ellas iban pasando, solo se veían veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Rin se desplaza a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes, pero a la vez los iba esquivando porque sabía la fuerza y poder de su adversario y ella no quería perder por una mera distracción de su parte. Daki intentaba dar más golpes, pero se le hacía aún más difícil debido que la guerrera era más fuerte en aspectos que Daki entendió, y por más que intentara nunca acertó casi golpes, a diferencia de su rival que le daba brutales golpes a ella. Golpe destello carmesí, diría Rin, la cual lanzó el brutal golpe a una gran velocidad que el mismo espacio se detuvo por la majestuosa velocidad en la guerrera, que solo se vio un destello carmesí que pasó por todo ese lugar.
No la veo, maldición, diría Daki, la cual intentaba verla, pero cuando la vio fue demasiado tarde, que recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde, que recibió otro brutal golpe. En tan solo segundos recibió cientos de golpes. Ahora muere. Dimensión completa rojo, diría Rin, la cual un ataque de grandes magnitudes fue disparado a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la magnitud y el gran poder. Escudo de los 1000 espectros, protección divina, diría Daki, la cual un escudo de grandes niveles apareció enfrente de ella. Y en eso, en toda la zona de combate solo se vio una gran explosión que todo a su paso se iba destruyendo. No había quedado nada en el campo de batalla, nada más que destrucción. A donde vieras era caos, destrucción. Creo que esta vez me pase, diría Rin, la cual veía toda la zona de combate y todo lo que había generado con un ataque que creó según ella. Pero no creo que ella siga viva después de eso, si no tiene mi admiración, porque nadie ha sido capaz de hacer eso, a sobrevivir a ese ataque por lo que vi en los recuerdos que me llegaron, diría Rin, la cual estaba seria, pero lo que no sabía que ese ataque no fue ni el 1% del verdadero ataque, porque el 100% de ese ataque podría destruir esa dimensión donde están, o incluso más por su gran poder. Por un poco más no la cuento, diría Daki, la cual salió de la explosión con una pequeña sonrisa mientras su cuerpo repara el daño que tenía, mientras una sonrisa se forma en ella mientras se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Rin, al ver eso, estaba sorprendida, que no fue capaz de ver el fuerte ataque que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar el suelo brutalmente, que se generó una inmensa explosión por el impacto. Sangre compacta, diría Daki, cuando su sangre salió como balas de ki a unas descomunales velocidades, que eran impresionante con un gran poder. En todo ese lugar solo se veía cómo se generaban fuertes explosiones. Rin se movía a unas grandes velocidades, esquivando las fuertes explosiones, pero en eso recibió un brutal golpe que no fue capaz de ni verlo porque su visión había sido nublada por una explosión que se había generado enfrente de ella. Espada de sangre, muere, diría Daki, cuando lanzó un fuerte corte a una gran velocidad, pero al ver que fue la que detuvo su fuerte golpe. Imposible, diría Daki, la cual vía eso y sintió un escalofrío de nuevo al ver esa arma, ya que era una de las más poderosas según lo que saben ellos. ¿Qué pasa? No me digas que mi báculo te da miedo, diría Rin, la cual tomó distancia de la guerrera mientras rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, que iban destruyendo todo lo que había a su paso por su gran poder. Imposible, esa arma genera tanto si no emite ningún poder, o a menos que esté fuera de mi comprensión el poder que logra esa arma, diría Daki, la cual vía eso sería, ya que sabía que la batalla ahora sería más intensa de lo que pensó, por lo cual debería estar más concentrada si no va a querer morir en el enfrentamiento. Jaja, por el poder del báculo del rayo está fuera de tu comprensión, hasta de la mía. El poder que llega a tener es el más grande de la existencia misma, por lo que sé, pero bueno, eso no te importa, diría Rin, la cual ya se había movido más rápido que un rayo mismo con un brutal golpe. Imposible, no la veo, diría Daki, cuando recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal golpe. Rin a unas grandes velocidades se empezó a mover dándole fuertes golpes sin detenerse, usando una velocidad magnífica para ella. Daki no podía ni defenderse por los brutales golpes que estaba recibiendo, que de una veloz patada salió disparada hasta impactar de nuevo el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo naciente, tormenta del sufrimiento, diría Rin, la cual lanzó miles de rayos a unas descomunales velocidades, que cada rayo tenía el poder para destruir a varios guerreros débiles, obviamente. Daki al ver eso se empezó a mover a unas grandes velocidades, que cada rayo por poco la daban de lleno. Por donde iba pasando siempre cae un rayo. Deja de moverte si no ves que te quiero matar, diría Rin, la cual lanzaba rayos a diestra y siniestra sin detenerse alguno. Maldición, si sigo esquivando se me hará imposible atacarla, deberé recibir un rayo y usar la misma energía del rayo para lanzarle un ataque, diría Daki en sus pensamientos, ya que se iba moviendo por todo ese lugar. Ahora, dirá Daki, cuando fue impactada de un rayo y canalizar todo el poder en sus palmas de la mano, y a la vez lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad. Rin se sorprendió por eso, que cuando lo quiso esquivar el fuerte ataque le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión y los rayos dejaron de caer. Bien, esto salió algo mal para mí, pero no importa con tal de dejar de ver esos malditos rayos, diría Daki, la cual veía la situación mientras tenía una pequeña sonrisa. Buen ataque, no te quitaré mérito por el poder del ataque y la velocidad del mismo rayo, por el momento eres inteligente y a veces una estúpida, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Quién lo dice? La que le cuesta usar su propio poder y se pone a atacar a lo estúpido sin sentido, diría Daki con una pequeña sonrisa, pero ella estaba más que equivocada por lo que había dicho.
Jaja, ¿qué es lo que dices tú? Que estaba atacando sin sentido alguno, pero dime, los rayos no se mueven solo si no lo hago yo, a diferencia de tú, yo sí uso mi cerebro para pensar y atacar, diría Rin. Sería. Sí, claro, lo que digas, diosa de cuarta, diría Daki, la cual toma distancia de la guerrera. Vaya, ¿cuál es el temor que tienes hacia mí para que te alejes así de mí? Diría Rin con una pequeña sonrisa. Temor, jaja, no me hagas reír, solo eres un diosa de cuarta que por tener un arma suprema se cree que ganará la batalla cuando es todo lo contrario, diría Daki, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Esta niña es fuerte, pero no hay necesidad de usar el báculo supremo para humillarla, diría Rin, la cual del chasquido de sus dedos el báculo se fue del lugar a la vez que detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella y a la vez que le dejó ir una veloz patada. Daki se sorprendió por eso que no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el semejante impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo, esquivando un veloz golpe que se dirige a donde ella. Rin impactó el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, que todo a su paso se iba destruyendo. Daki, al ver a la guerrera unos centímetros de ella, le dejó ir una descomunal patada con una fuerza impresionante hasta para ella. Rin, al verla, no le dio tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta colisionar con una pared, que se generó una fuerte cortina de humo por el impacto, mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, eres interesante, por momentos usas un buen poder y por momentos solo eres una vil cucaracha, pero bueno, que se le puede hacer cuando alguien es débil, ya es débil para siempre, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras dio unos saltos hacia atrás, mientras se ponía en pose de combate. Jaja, de lo débil que soy que retrocedes como la basura, que eres del temor que sientes por mí, diría Daki, la cual lanzó una veloz patada a una gran velocidad. Rin la esquivó fácilmente a la vez que toma esa pierna y la estrelló brutalmente con el suelo, no una vez que sino varias veces, hasta de una veloz patada que la mandó a estrellarse a una pared. ¿Qué decías? Diría Rin, la cual veía a la guerrera con una sonrisa, porque ella estaba aún casi al 100% físicamente, pero nadie sabe los malos trucos de los demonios, por lo cual se mantenía alerta por cualquier cosa que podría pasar. ¿Cómo es capaz de ver mis golpes si muchos se los doy y a la vez que hago eso ella me hace un contragolpe con el doble de fuerza en cierto punto? Debería ser algo imposible que hiciera eso, diría Daki, la cual veía la situación seria. Eso pasa porque eres tan débil que duplicó tu fuerza por momentos, tal vez así entendemos que nuestro poder es más grande que el tuyo, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Jaja, eso lo quiero ver, no he aumentado mi poder aún más, no he rompido mis limitadores de poder, así que no estés tan feliz porque no he usado el máximo de mi poder, diría Daki con una pequeña sonrisa, pensando que con eso le daría miedo a la guerrera. Jaja, ¿y eso qué? ¿Acaso con eso piensas que me dará miedo? Dale sin miedo, aumenta el máximo de tu poder, así me das una buena batalla, no como esta de aburrida. Quiero sentir que la muerta me toca la puerta, diría Rin, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Esta tipa está realmente loca por su forma de actuar, pero eso no será un impedimento, yo la eliminaré con mis propias manos, diría Daki con una pequeña sonrisa. Espero y culpas como dices y no seas una escoria como muchos guerreros que me he enfrentado, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, pero una fuerte onda de ki la mandó a estrellarse con unos escombros. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, cada segundo que iba pasando los rayos hacían temblar ese gran lugar hasta que de un fuerte estallido de poder liberar el 100% de su máximo poder con el de su hermano. Impresionante, qué gran nivel de poder, pero ahora veo que está en su máximo poder, será que me hace sudar, diría Rin en sus pensamientos, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Veo que no le sorprendió mi aumento de poder, de todo lo contrario la veo con una pequeña sonrisa. ¿Acaso mi poder no la asusta? Diría Daki, la cual veía eso sería, ya que, según ella, debería estar hasta temblando por el gran poder. No digas estupidez, que tu poder es una completa basura, no tienes lo suficiente para hacerme sufrir en una batalla al 100%. ¿Por qué dijo eso? Veo que ese ki no es tú y por lo cual no sabes cómo usarlo correctamente, o me equivoco, diría Rin, sería por lo que estaba diciendo. Bueno, ella posee un punto, pero no es momento de dudar, hay que darlo todo, diría Daki, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. He sentido que mi poder ha aumentado de golpe, siento como mi ki se ha duplicado, ¿por qué será eso? ¿Acaso mi otra versión se ha vuelto más poderosa? Diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Las dos Rin comparten poder como tal, una se vuelve poderosa y la otra también, haciendo que ambas tengan un poder muy similar siempre, pero al ambas ser una de nuevo, su poder rompería los cielos del infinito por lo grande que sería dicho poder. Ambas al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto.
de la cual empezaron a darse fuertes golpes a unas brutales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar el lugar de la batalla por las magnitudes de sus golpes. Dos veloces rayos se miraban mover a unas grandes velocidades dándose brutales golpes. Por cada impacto generaban fuertes ondas de ki, que hacían caos y destrucción más de la que había en el lugar de la batalla. Rin se movía a unas velocidades impresionantes para cualquiera, su velocidad como poder eran impresionantes y eso que ella aún no estaba al 100% de su máxima capacidad y aún así le daba una brutal paliza a su rival. Daki tenía muchas complicaciones al esquivar los brutales golpes que muchos le daban de lleno y algunos solo le pasaban rozando, pero aún así estaba siendo complicado para ella tener una batalla con dicha guerrera que por tener una pequeña distracción recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué fue lo que pasó? Tanto que estabas hablando, y al final no te sirvió para nada eso, diría Rin, la cual veía la fuerte explosión que se había generado. Ella tenía una pequeña sonrisa por lo que se había generado. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldita?, diría Daki, la cual salía de la explosión con el cuerpo dañado en muchos aspectos, pero su sangre de demonio le curó las heridas mientras tenía una pequeña sonrisa. Sé que tienes esa regeneración, pero dime, ¿acaso serás capaz de soportar los brutales golpes por cuánto tiempo? Porque tu regeneración no es infinita y la sabes, diría Rin, la cual se movió a unas grandes velocidades dándole brutales golpes. Daki no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno, que le generaban un fuerte daño por los brutales golpes, hasta salir disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rojo arde hasta la muerte si quieres, diría Rin, cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, que a su paso se iba viendo el caos por el gran poder. Daki vio eso y como la vez pasada, creó clon de ella misma por si las dudas mientras intentó escapar del ataque, pero sus piernas no respondía ya que estaban rotas y un ki negativo que había entrado en su cuerpo evitó la regeneración. Este show sería hermoso, diría Rin, la cual tomó distancia cuando vi que el ataque impactó la tierra. En eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal ataque que se generó. Una inmensa explosión a kilómetros a su paso, solo era caos sin cesar por ese gran poder. Literal, el lado de su enfrentamiento está siendo destruido por completo. Creo que no está viva o haya hecho el mismo truco 2 veces, ya sería imperdonable, diría Rin, la cual veía donde se había generado la explosión, pero se dio vuelta rápidamente deteniendo un brutal golpe que iba a donde ella y a una descomunal velocidad le clavó una veloz patada. Daki salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó otra explosión, pero se ponía de pie viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Vaya, como que las ratas son muy difícil de eliminarlas y tú eres la rata más difícil que he visto, que se aferra a la vida por más que quiera, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa que cambió a una más seria. Te recuerdo que nosotros los demonios no morimos fácilmente y lo sabes, si no es por una espada de los cazadores, nosotros no moriremos, diría Daki con una pequeña sonrisa, pero que fue borrada al ver algo. Tú dices una espada como esta, diría Rin, la cual sacó una espada de los cazadores. Era una espada carmesí que solo al verla les generó un temor. Si la guerrera la usaba sería su fin en tan solo segundos de la batalla. ¿Acaso si doy el último movimiento mueres?, diría Rin, la cual tenía la espada en el cuello de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Imposible, no puedo moverme, mi cuerpo no responde en lo más mínimo, siento como mi vida pasa por mis ojos. ¿Cómo ella es capaz de hacer eso con unos simples movimientos?, diría Daki, la cual no sabía qué hacer. Vamos, dime qué hago, doy el último corte o me sorprendes en poder, diría Rin, la cual tenía aún la espada en el cuello de la guerrera. No quiero usar eso porque quedo muy agotada después, y esto no se terminará porque siento más presencias, pero no importa, usar a la última técnica, diría Daki en sus pensamientos ya que no tenía más opciones. ¿Cuál es tu respuesta?, diría Rin, la cual estaba impaciente por la respuesta de la guerrera. Deja que libero el verdadero poder y después te arrepentirás de haberme dejado viva, diría Daki con una pequeña sonrisa. Bien, diría Rin, la cual tomó distancia de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Esta guerrera está realmente loca, por lo que veo dejarme aumentar mi poder es algo estúpido, diría Daki, la cual veía a la guerrera, pero ella no diría nada más y su poder no dejaba de aumentar a unos niveles impresionante, que todo a su paso estaba siendo destruido por el aura oscura que libera la guerrera. Rayos oscuros caen en todos lados y de un fuerte estallido de su gran poder liberar un poder más allá de sus límites, el poder del rey Muzan, ya que tenía acceso a un 5% del máximo poder del rey Muzan con un costo por su vida, pero en estas circunstancias tendría que hacerlo y a la vez que su cuerpo queda destruido por tanto poder. Guau, esto es a lo que me refiero, un poder que me haga temblar, que me haga sentir emoción, esto quiere, diría Rin, la cual sus ojos tenían un brillo único por eso.
Esta tipa está bien de esa cabeza estúpida, se emociona por mi poder, eso no debería ser así, pero bueno, ¿quién soy yo para decirle la verdad?, diría Ducky, la cual cada paso que daba su aura destruye donde tocaba. Ahora ve mirarme la batalla más grande de mi maldita existencia, hazme sentir la misma muerte, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un caos por su temible velocidad. No entenderé nunca a los seres mortales que por esto sienten emoción, diría Ducky, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambas al impactar sus puños se generaron una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran impacto. Rin perdió en ese choque de poderes que salió disparada hasta impactar brutalmente con una pared, pero a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el brutal golpe que iba a donde ella cuando le dejó ir una veloz patada. Ducky fue incapaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Rin a unas grandes velocidades empezó a darle una masacre de golpes a diestra y siniestra, sin detenerse, usando una velocidad impresionante en cada simple golpe. Ducky estaba siendo golpeada sin poder defenderse por cada golpe, hasta de una veloz patada que recibió la mando a estrellarse brutalmente al suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, veo que me pasé un poco con el golpe, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que el golpe lo hizo con una fuerza mayor de lo que pensó. Maldición, esa velocidad fue descomunal, no sé cómo fue capaz de hacer eso, que no fui capaz de verla, eso debería ser casi imposible hasta cierto punto, pero bueno, las reglas no aplican para ellos en muchos aspectos, diría Ducky, cuando se ponía de pie viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Rin a una gran velocidad que volvió a dar una infinidad de golpes en tan solo segundos, que cada golpe que ella lanzó eran brutales, que hicieron temblar ese lugar por las magnitudes de los golpes que había lanzado. Ducky los recibió de lleno, que cada golpe le generó un fuerte daño hasta que salió disparada hasta impacta de nuevamente el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella y dejándole ir una descomunal patada a una gran velocidad. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad esquivó dos brutales golpes que iban a donde ella, a la vez que le dio una descomunal patada en toda la cara de su rival. Ducky no fue capaz de ver la que el golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión por tal impacto, mientras se ponía de pie viendo a la guerrera que la tenía a unos metros de distancia. No lo has hecho nada mal, pero dime cuánto tiempo puedes seguir batallando, cuánto tiempo te durará ese poder del cual usas demasiado y es débil, diría Rin, la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Este es el mayor poder de la dimensión y lo dejaré claro, diría Ducky, sería cuando recibió el brutal golpe que atravesó la pared con Rin, llegando donde estaba su hermano con Akame. Momento actual en el lugar se sentía un ambiente, intentó por ambos lados, pero una sonrisa se formó de ambos lados porque sabían que la batalla ahora sí tendría un sentido más hermoso. Vaya Akame, veo que has vuelto a hacer la que debías haber sido hace unos años, diría Rin, sería. Ya era momento de volver y dejar de estar de aburrida, diría Akame con una pequeña sonrisa por la batalla que estaban por liberar. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Espero les guste y no olviden apoyar el video para más capítulos de esta saga.